Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta para poder redactar textos científicos. Una de las cosas que hay que tener presente al momento de redactar textos científicos es, primero que nada, saber para quién estamos escribiendo, ¿sí? Eso es una de las primeras condiciones. ¿A quién escribimos? Si vamos a escribir para un público que es igual a nosotros, o vamos a escribir para personas que tienen solamente no les interesa la técnica con la que se hizo la investigación, sino los resultados propios de la investigación, en cuyo caso estaríamos hablando de un documento de divulgación, ¿sí? O vamos a escribir para pares como nosotros que están haciendo investigación, en cuyo caso tendríamos que usar un lenguaje más técnico, ¿sí? Eso es lo primero que hay que saber a quién vamos a escribir, y eso va a determinar el tono de la redacción que vamos a hacer en nuestro escrito. ¿Correcto? ¿Sí? También es importante definir los términos la primera vez que se utilizan. Si, por ejemplo, voy a hablar de rendimiento académico, hay que decir qué es para nosotros o cómo vamos a entender el término de rendimiento académico. ¿Sí? Si vamos a usar, por ejemplo, siglas o abreviaturas, la primera vez que aparezcan esas siglas o esas abreviaturas, hay que decir a qué corresponde. Si vamos a ver Naciones Unidas, vamos a usar la ONU, por ejemplo, tenemos que decir Organización Mundial de las Naciones Unidas. ¿Correcto? Hay que decir lo que significan las siglas la primera vez que aparecen, y las veces subsecuentes solo podemos usar las siglas. También es importante, ¿sí?, cuidar el orden sintáctico de las oraciones cuando uno redacta. Uno puede redactar, por ejemplo, si yo digo, el niño el libro hurtó, ¿sí? Esa es una forma de estructurar esta oración. El niño hurtó. Y se entiende, pero creo que podría quedar más claro si decimos, el niño robó el libro. Entonces, a esto se refiere con cuidar el orden sintáctico de las oraciones. No solamente son las palabras que se utilizan que no sean muy técnicas, sino que además hay que ver en qué orden se colocan, y eso puede hacer que la lectura sea más fluida, ¿correcto? Esto es algo también que se tiene que cuidar al momento de redactar. Otra cuestión que se tiene que cuidar es evitar el exceso de pronombres. A veces cuando estamos redactando, usamos muchos pronombres, y eso hace ver que no suene bien o que se corte la lectura del documento que estamos redactando. Muy bien. También es importante evitar el exceso de oraciones subordinadas. Muchas veces nos apoyamos mucho en este tipo de oraciones, tratando de decir que una cosa es consecuencia de la otra, cuando en realidad no son así, ¿correcto? Entonces, eso es importante, tratar de tener ese cuidado y cuidar el uso de la puntuación. Esto es por demás decirlo. Hay que saber cuándo va coma, punto y coma, la acentuación, los dos puntos, ¿sí? Esto es importante cuidarlo al momento de la redacción. También es muy importante no usar excesivamente un mismo conector. Cuando estamos redactando entre párrafo y párrafo, hay que cambiar los conectores que se utilizan. A ustedes se les proporciona 2 listas de conectores para que puedan recurrir a ellos y revisar cuáles son los conectores, y ahí se ponen situaciones en las que pueden ser usados cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, chequen estos documentos que están en disposición para ustedes en la plataforma, a fin de que puedan tener un mayor background al momento de estar redactando, ¿sí? Cuidar la conexión entre los párrafos es importante, y entre los apartados del trabajo, siempre con la idea que se termine, debe empatar con la idea del párrafo siguiente o del apartado siguiente. ¿Correcto? Eso es importante. Si no, la información se ve suelta, como si solo la hubiésemos copiado y pegado, sin que la hubiésemos interiorizado para poder hacer esa conexión de la que estamos hablando. Otra cosa que es importante es identificar las ideas principales de cada párrafo. Cada párrafo debe poder expresar una idea. Si no estamos seguros de la idea que expresa un párrafo, entonces es mejor eliminarlo. Hay que tratar de evitar el uso de palabras coloquiales, y también el uso de superlativos, ¿correcto? Como más, mucho, ¿sí? Esas palabras hay que tratar de evitarlas, ¿correcto? ¿Sí? Y tener cuidado con el uso de citas y paráfrasis, ¿correcto? Es importante parafrasear a los autores, ¿sí? Hacer citas, ¿sí? Si son citas textuales, solamente las vamos a utilizar cuando no exista mejor manera de decir las cosas. Las citas textuales deben ser las menos que aparecen en
escrito, ¿sí? Y solo deben de utilizarse cuando no exista mejor manera de decir las cosas. Todo esto es importante hacerlo para evitar el plagio. Muy bien, ¿ok? Vamos a hablar entonces de los primeros tipos de citas que hay, que son las citas textuales, ¿sí? Que son copia fiel de lo que otros autores han dicho. Y hay dos tipos de citas textuales, las citas textuales cortas, que son de menos de 40 palabras, y las citas textuales largas, que son de más de 40 palabras. ¿Qué es lo que normalmente se acostumbra a hacer, ¿sí? O poner textualmente? Pues las definiciones, la información estadística, las características o perfiles de personas o procesos, ¿sí? Así como datos concretos o leyes o normativas, es lo que se acostumbra a poner, ¿sí? En forma en textual, ¿correcto? ¿Sí? Para ello requerimos tener el nombre del autor, su primer apellido, el año de la publicación en el que se hizo y la página donde se publicó, ¿correcto? ¿Sí? La página, el número de página en la que aparece publicado en el escrito, eso es importante, son datos que tenemos que tener para escribir, para citar estas citas textuales, ¿correcto? ¿Sí? Eso es importante. Vamos a ver que hay cuando se habla de citas textuales cortas, que son las que son de menos de 40 palabras, hay tres maneras de utilizarlas. Con énfasis en el autor, que sería algo como esto. Barón, en 1997, define el aprendizaje como cualquier cambio relativamente permanente en la conducta que resulta de la experiencia. Y entre paréntesis va el P igual a 144, que es la página donde Barón mencionó esto en su escrito, ¿sí? ¿Ok? Este es el año de la publicación y el apellido del autor es Barón, ¿correcto? Entonces, con énfasis en el autor. Empiezo mencionando al autor. Pero también puedo hacerlo con énfasis en el año, ¿sí? En 1997, Barón definió el aprendizaje como cualquier cambio relativamente permanente en la conducta que resulta de la experiencia. Y en final, en P igual a 144, la página, ¿correcto? ¿Sí? Siempre es una cita textual corta, pero ahora redactada con énfasis en el año. Y también hay la redacción de una cita textual corta, pero con énfasis en el contenido. El aprendizaje se define como cualquier cambio relativamente permanente en la conducta que resulta de la experiencia. Y entre paréntesis, vean cómo cuando es con énfasis en el contenido, al final entre paréntesis va el autor, coma, el año de la publicación, coma, y la página en la que se encuentra publicada. ¿Correcto? ¿Sí? Son tres maneras de hacer esto en cuanto a las citas textuales, ¿sí? Cortas. Ahora vamos a hablar de las citas textuales largas, ¿sí? Las citas textuales largas, a diferencia de las anteriores, no van entre comillas, sino se acostumbran a poner con una sangría mayor. Como pueden ver, aquí tienen un sangrado mayor, ¿sí? Y por eso, ¿cómo se llama? Se distinguen, son citas textuales largas porque tienen más de 40 palabras. Igual hay tres tipos, con énfasis en el autor. Barón, 1927, refiere el condicionamiento clásico como... El condicionamiento clásico es un evento físico denominado estímulo que al principio no provoca una respuesta particular, adquiere gradualmente la capacidad para provocar una respuesta como resultado del apareamiento de repetido con un estímulo que puede provocar esa respuesta. Y entre paréntesis la página, pero con una sangría mayor. Si van a usar citas textuales largas, tiene que ser con este formato. Normalmente, si ustedes ven la regla que trae el Word en la parte de arriba, tendría que ser con sangría de 1 y 14 para que quede de esta forma. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, esta es una cita textual larga, con énfasis en el autor. Esta sería una cita textual larga, pero con énfasis en el año. Vean que es prácticamente lo mismo que antes. En 1997, Barón refiere al condicionamiento clásico como el condicionamiento clásico es un evento físico denominado estímulo que al principio no provoca una respuesta particular, adquiere gradualmente la capacidad para provocar una respuesta como resultado del apareamiento repetido con un estímulo que puede provocar esa respuesta. Y entre paréntesis, el número de página. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Solamente que ahora estamos enfatizando en el año. Porque es muy importante conocer estos estilos de redacción para darle variedad a la forma en que estamos redactando y hacer más placentera la lectura de nuestros documentos. ¿Correcto? ¿Sí? Después viene con énfasis en el contenido. Primero dice,
Con una sangría mayor, en el condicionamiento clásico, un evento físico, en el condicionamiento clásico, un evento físico denominado estímulo, que al principio no provoca una respuesta particular, adquiere gradualmente la capacidad para provocar una respuesta como resultado del apareamiento repetido de un estímulo que puede provocar esa respuesta. Y nuevamente, vean, cuando es con énfasis en el contenido, entre paréntesis, que era el nombre del autor, el apellido del autor, coma, el año de la publicación y el número de página. Todo dentro de un mismo paréntesis. ¿Ok? Esto es en cuanto a las citas textuales largas, ¿sí? Pero así como hay citas textuales y hay citas textuales largas y citas textuales cortas, también hay citas contextuales. Esas citas contextuales son las paráfrasis que hacemos de lo que otros autores mencionan, es decir, son síntesis o son, ¿cómo se llama? O también pueden ser resúmenes o reflexiones de los que otros autores han señalado. Pueden ser de una o de varias fuentes consultadas, ¿sí? Si son de varias fuentes que leímos y de ahí nos tomamos la idea o nos formamos esa reflexión, pues entonces ponemos de una vez a todos los autores de los cuales leímos y construimos esa idea, ¿correcto? ¿Sí? Entonces también puede ser tomadas las citas contextuales de uno o de varios autores. Siempre para poder referenciar necesitamos los nombres de los autores, en este caso su apellido y el año de la publicación. Aquí no se requiere el número de página. También podemos ver, ¿sí?, que hay tres tipos de citas contextuales, las que tienen con énfasis en el autor, véanlo. Barón 1997 afirma que el aprendizaje se ve influido por diferentes factores entre los que resaltan la familia, los problemas emocionales, los recursos con que se cuenta, el material que se aprende y la actitud del maestro, entre otros. ¿Sí? ¿Ok? A veces también el año se acostumbra a poner entre paréntesis, como nos señala esta nota aquí abajito. ¿Correcto? ¿Sí? También hay citas contextuales, pero con énfasis en el año. ¿Sí? En 1997, Barón afirmó que el aprendizaje se ve influido por diferentes factores entre los que resaltan la familia, los problemas emocionales, los recursos con que se cuenta, el material que se aprende y la actitud del maestro, entre otros. ¿Sí? Siempre con énfasis en el año. ¿Para qué estamos viendo esto? ¿Para qué nos va a servir esto? Es importante para que el momento de redactar sus apartados de antecedentes y planteamiento del problema, ustedes puedan hacer uso de esos diferentes estilos de redacción y darle variedad a su documento y hacer más fluida la lectura del mismo. Para esto estamos viendo este tema. ¿Correcto? También hay citas contextuales con énfasis en el contenido, donde se habla del aprendizaje. Por ejemplo, dice, el aprendizaje se ve influido por diferentes factores, entre los que se resalta la familia, los problemas emocionales, los recursos con que se cuenta, el material que se aprende y la actitud del maestro, entre otros. Y entre paréntesis, al final, siempre cuando es con énfasis en el contenido, todas las citas se pone al final entre paréntesis, en un solo paréntesis. Barón, que es el apellido del autor, y el año de la publicación, que es 1997. Hasta aquí estamos claros, ¿sí? Muy bien, aquí hay algunas formas de referenciar un autor, dos autores, tres autores. Sería importante que ustedes checaran, ¿sí?, esta presentación, ¿sí? Vean cómo se cita con un autor, se pone el apellido del autor, la letra de su primer nombre y el año de la publicación. Si son dos autores, pues van unidos con la letra I. Si son tres autores, pues se va uniendo cada uno de estos con la letra I, siempre poniendo primero el apellido del autor y la letra de su primer nombre, la inicial de su primer nombre. Así se ponen de los tres autores, o los de los dos autores, o si es un solo autor, pues del autor único. Y cuando son más de cuatro autores, ¿sí?, más de tres autores, entonces se acostumbra a poner la asignatura et al. Se pone solamente un autor, su apellido y la letra de su primer nombre, et al, y el año. Eso es para las referencias, ¿correcto? Para las referencias, ¿sí? Para las citas, ¿sí? ¿Ok? Estamos aquí. Así se hace la cita según el formato APA. Muy bien. Aquí hay cómo citar artículos de revista. Cuando es un artículo de revista, se pone el apellido del autor, la letra de su primer nombre, ¿sí?, el año de la publicación, el título, ¿sí?, del artículo, en este caso es Lenguas Modernas, y la revista, ¿sí?, el nombre de la revista, que es Revista de Idiomas, ¿sí? Esto va en letra cursiva, ¿ok? ¿Sí? El volumen, el número de la publicación y las páginas en las que aparece publicado,
¿sí? Cuando es un artículo de internet es prácticamente lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Solamente que además se tiene que poner la liga, la dirección URL donde se encuentra el artículo. Y así van a ver que más adelante les doy una liga, ¿sí? En este documento está disponible para ustedes en los materiales para el desarrollo de la unidad 1. Ahí pueden encontrar la liga donde está el formato APA, ¿sí? Para que ustedes aprendan a citar. Pues si es una tesis, cómo se cita una tesis, si es un artículo de revista, cómo se cita un artículo de revista, si es un libro, ahí aparece pues cómo citar cada uno. Lo que vean escrito en letra cursiva es que se refiere a que debe estar en letra cursiva. Lo que no tenga letra cursiva, pues querrá decir que va en letra normal sin usar itálicas. ¿Correcto? ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Pues esto es hasta hoy, hasta el día de hoy, esto es lo importante que tienen que saber para poder iniciar la redacción de su apartado de antecedentes. Muchas gracias.